Noticias, hoy domingo 10 de julio, hay un tema también que ha llamado la atención y desde distintos ángulos han salido, por supuesto, a pronunciarse. Es con relación a este proyecto de ley para que las personas de 16 años tengan una responsabilidad penal y sean encarcelados por hechos delictivos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué tan viable o qué se estaría rompiendo en cuanto también a tratados internacionales de protección a los menores de edad? De eso conversamos con Gilmer Andía, ex viceministro de Justicia y abogado penalista. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto saludar. Muy buenos días. Sancionar a menores de 18 años, como se plantea en este proyecto de ley, sancionarlos además como si ellos ya fueran adultos, va en contra de tratados internacionales y, en todo caso, ¿qué tan viable podría ser si es que el Ejecutivo ya lo presentó ante el Congreso de la República? Perdón, si es que lo ha planteado ya. A ver, primero que nada hay que aclarar algo, y es el mensaje comunicacional que manda el Ejecutivo, y es que ellos dicen sancionar penalmente a los adolescentes menores de 18, mayores de 16. En realidad, en Perú, los adolescentes entre 14 y menores de 18 son responsables penalmente. Ojo, es más, en el año 2017, enero del 2017, se aprueba el decreto legislativo 1348, que es el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. Se establece todo un procedimiento con investigación preparatoria, con juicio, etcétera, 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 para poder regular la responsabilidad penal de los adolescentes en conflicto con la ley penal o que han cometido actos delictivos que estén dentro del Código Penal. Lo que pasa, y aquí viene un poco hacia lo que tú preguntabas, es que existen obligaciones internacionales que te dicen que los adolescentes deben tener responsabilidad penal bajo una justicia diferenciada. ¿Por qué? Porque justamente se les reconoce su vulnerabilidad, se reconoce esta capacidad aún no, vamos a decir, completa de maduración social, por la cual debe ser protegido por el Estado. Entonces, tienes la Convención de los Niños, que te dice que los adolescentes o los niños tienen, digamos, que ser sancionados, pero bajo un sistema diferenciado. Tienes el Pacto de Derechos Civiles, que te dice también que los adolescentes deben tener un tratamiento diferenciado. Tienes la propia Constitución, que te dice que es un fin primordial del Estado la protección de los niños y los adolescentes. Entonces, tienes todo un marco convencional y constitucional que te está diciendo como Estado que los niños y los adolescentes que se vean en conflicto con la ley penal deben tener un tratamiento diferenciado. ¿Y por qué? Porque hay algo que no se está viendo desde el Ejecutivo, pero a ver, desde el Ejecutivo de esta gestión, porque en realidad esto es algo que hemos venido trabajando desde hace muchos años en el Poder Ejecutivo, y es que los adolescentes en conflicto con la ley penal se ven rodeados de una serie de factores criminológicos, vamos a decir, hogares de violencia, violación sexual, círculos de violencia, pandillaje, padres abusivos, deserción escolar, falta de oportunidad laboral, abandono, etcétera, etcétera, que los llevan a poder entrar a este mundo delincuencial. Entonces, bajo esa óptica, lo que el Estado viene haciendo desde hace muchos años es establecer una política de prevención para evitar que los adolescentes entren en círculos delictivos o, estando, salgan de ellos. Por eso es incluso que el Código de Responsabilidad del que les hablé, que se aprobó en el año 2017, tiene principios muy claros de intervención mínima, de reeducación, de resocialización. Hay un factor súper importante en el tema del tratamiento terapéutico, del acompañamiento psicológico. Es decir, hay todo un factor que el Estado tiene de prevención y que el Ministerio de Justicia viene trabajando desde el año 2013. Es más, el Instituto Indaga, y con esto cierro un poco la idea, el Instituto Indaga, que es el Instituto Criminológico del Ministerio de Justicia, tiene
muchísimos estudios en los que dice que este tipo de acciones no sirven. ¿Sí? Muy bien, doctor Andía, pero al parecer, según el Ejecutivo, la responsabilidad penal que tienen actualmente los adolescentes no es suficiente, porque lo que vemos son adolescentes menores de 18 años cometiendo delitos todos los días en las calles de nuestro país. Y lo que se busca entonces es endurecer la responsabilidad penal en estos jóvenes como una alternativa para enfrentar la inseguridad ciudadana. ¿Le parece que esto tiene lógica? No, porque no hay ningún respaldo técnico para poder llegar a esa conclusión. A ver, en el derecho penal se tiene lo que se llaman las teorías preventivas, ¿no? De prevención general, es decir, qué función cumple la pena en la sociedad y en el individuo que delinque. Si es una función disuasoria, es una función reeducadora, resocializadora. En este caso, vamos a ver estudios que sí tiene el Ministerio de Justicia, por ejemplo, a nivel de adultos, en los que la elevación de penas o la sobrecriminalización no ha hecho que disminuya la delincuencia. Por el contrario, en los años en los que más se elevaron las penas, más se elevó la delincuencia. Hablando de delitos patrimoniales, nada más, que son los hurtos y robos. Y es que el sujeto no delinque con un código penal en la mano. El sujeto delinque pensando en que si va a ser capturado o no, es decir, es qué tan efectivo o eficiente puede ser el sistema de justicia para aplicar una sanción. Pero esto es mucho más peligroso porque, ojo, tengan en cuenta que si un muchacho de 16 años termina siendo procesado y sancionado como un adulto, que ya de por sí es una contravención a nuestras responsabilidades internacionales, va a terminar en un centro penitenciario, hacinado, con personas que no tienen la capacidad para poder hacer un tratamiento determinado hacia ellos. No estamos negando que hay una serie de, situaciones y casos que hemos visto aislados, porque vamos a ver que es un porcentaje muy mínimo de muchachos que vienen cometiendo delitos altamente violentos, ¿no es cierto? Sicariato y demás. ¿Qué va a pasar cuando yo disminuya la responsabilidad? Es decir, diga, de 16 a 18 ya son penalmente responsables como adultos. Lo que va a pasar es que las organizaciones criminales de secuestro, extorsión, sicariato van a buscar ya no al de 16, van a buscar al de 14. A eso iba, doctor Andía, porque efectivamente las organizaciones, las mafias buscan a menores de edad, conociendo perfectamente la norma y teniendo en cuenta que, claro, no van a ser sancionados como los adultos. ¿Qué pasaría? Estaríamos hablando en todo caso de una posibilidad de que esto continúe en todo caso y por lo que nos dice elevándose el índice delictivo, pero a la vez reduciendo también la edad, es decir, adolescentes, casi niños de 14 años involucrados en mafias. Por supuesto. Es que mientras el Estado no entienda que en realidad la solución no es el derecho penal, es que eso ya está abierto, eso sí hay un montón de estudios que lo han determinado. Miren, vamos a un país que aplica la responsabilidad como adultos a menores, Estados Unidos. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que la incidencia delictiva no ha disminuido. Hay estudios que dicen que el nivel de reincidencia ha sido mayor en adolescentes que estuvieron en sistemas de adultos que en adolescentes que estuvieron en sistemas de menores. Es decir, el estudio científico, criminológico, te dice que la respuesta no es esta. Es por el contrario utilizar medidas de prevención. Alemania lo hace. Alemania tiene un sistema de adolescentes muy detallado y le permite a Alemania poder atacar el fenómeno criminal. Miren, nosotros tenemos entre adolescentes internados y adolescentes en medio libre, es decir, que cumplen una medida yendo a firmar, a hacer una determinada terapia, tenemos aproximadamente 2.000 adolescentes. De esos 2.000 adolescentes, tenemos un 25% que está entre los 17 años y 18, 19, 20, 21, 22, porque recordemos además que nuestras sanciones son altas. Para adolescentes, tenemos sanciones de hasta 10 años. El problema aquí sigue siendo presupuesto, gestión, capacidad de poder entender que necesitamos que la educación ingrese. Miren, a ver, más allá de eso, imaginemos que sea posible que un adolescente entre 16 y 18 años dentro del sistema penitenciario. Va a salir, ¿y va a salir a hacer qué?
si no tiene trabajo, va a estar estigmatizado con antecedentes, va a regresar a un barrio donde hay drogas, donde hay violencia. El círculo criminal va a continuar. Doctor, en ese mismo marco, rápidamente, ¿no? Sabemos que la raíz del problema indudablemente va más allá, hay causas más profundas, el tema de la educación, la resocialización, pero pedirle eso al Estado en estos momentos, ahora déjenme decirlo popularmente, pero es como gastar pólvora en gallinazo, porque no lo va a hacer, el Estado no puede en estos momentos, no está en la capacidad, como usted muy bien lo ha dicho, y la población va a seguir desprotegida, y eso es lo que nos comentan los ciudadanos que nos llaman. Entonces, ¿qué hacer frente a este problema? Es que nuevamente la solución no es encerrar personas, cerrar la llave y tirar la llave. O sea, esa no es la solución. Lo que sí tenemos, ojo, las medidas de prevención también implican seguridad ciudadana. Es decir, la prevención no solamente es hacer educación, la prevención también es tener un patrullaje adecuado, la prevención es también llevar sistemas de tratamiento para drogas. ¿Por qué los adolescentes normalmente inician su carrera delincuencial? Porque ingresan al mundo de drogas y tienen un fácil acceso. Eso es algo que el Estado puede hacer actualmente con la Policía Nacional, con el Serenazgo, trabajo en conjunto, nuevamente. Esto es falta de capacidad de gestión, nada más. Nosotros creemos, hay políticas, hay planes. En el Perú nos hemos cansado de hacer ese tipo de cosas. Muy bueno, pero el problema es que no se aplican, porque viene una nueva gestión y lo cambia. Entonces, tenemos que empezar a incidir en una seguridad ciudadana adecuada, con adecuada participación, con adecuados planes de trabajo, adecuados planes de inteligencia. Miren, claro, hay prevención. Tan sencillas, solo acá uno chiquito. Muy breve, por favor. Sencillas. Sí, muy breve. Yo encuentro una zona oscura donde hay drogas y todo el mundo roba. Si yo vengo y pongo una caseta de serenazgo y alumbro el lugar, eso desaparece. Es así de sencillo, pero no se hace. Perfecto. Gilmer Andía, ex viceministro de Justicia, muchas gracias por su tiempo en Ampliación de Noticias, hablando acerca de este proyecto de ley que al parecer se alista ya para presentarse en el Congreso de la República y que busca sanción penal para los menores de edad a partir